Empezar la clase de hoy. Buenos días, licenciado. Bien, vamos Buenos a días. Buen día, Lic. buenos días a todos. Vamos a empezar la clase y entonces necesito, primero vamos a ver la demanda en la cual el actor es un menor de edad. De primero está la cápite, que la cápite es la clase de juicio, el número de juicio y el número de oficial. Aquí solamente sabemos, es donde dice juicio ordinario laboral nuevo. Solamente sabemos el número de la clase de juicio, que es un juicio ordinario laboral. No sabemos el número oficial, ni sabemos el número de juicio. Entonces solo escribimos juicio ordinario laboral nuevo. La cápita se escribe en la parte superior izquierda y no forma parte, perdón, parte superior derecha y no forma parte de las 25 líneas de los memoriales. Y luego ya viene la designación del tribunal, cumpliendo con el artículo 332 del Código de Trabajo. Entonces, 132 literal A. Entonces necesito un voluntario que lea la demanda, por favor, y yo le digo hasta dónde tiene que llegar. Buenos días, licenciado. Buenos días. Empiezo. Sí, por favor. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques. Bien, Luis vamos a hacer una pausa ahí. En los departamentos no hay juzgados de admisibilidad de demandas como hay en la capital, en Guatemala. Entonces, en los departamentos tienen diferentes nombres. Algunos se llaman juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento D. En algunos están unidos, como en el Progreso, están unidos al juzgado de familia. O sea que el juez de trabajo también es juez de familia. Entonces se llama juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social y de familia del departamento del Progreso. Y en algunos lugares, como en Zacatepec, es pluripersonal, significa que hay un juzgado con 2 o más jueces. Lo normal es que cada juez tenga su juzgado, que haya un juzgado primero de primera instancia, un juzgado segundo de primera instancia, un juzgado tercero de primera instancia, etcétera. Pero aquí es un solo juzgado con varios jueces. Entonces, por eso se llama juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepec. Es importante escribir el nombre correcto del juzgado. La denominación del órgano jurisdiccional es muy importante, porque si está denominado incorrectamente, entonces en civil se rechaza de plano la demanda y en laboral pueden imponer los famosos previos. Previo a darle trámite a la demanda, denominar el juzgado al cual se dirige. Entonces, hay 3 formas de averiguar el nombre. Una es ir a preguntar directamente al juzgado cómo se denomina. Otra es por medio del directorio del organismo judicial. Otra es ir al frente del juzgado. En todo juzgado tiene la obligación de colocar en la parte exterior, en la pared de afuera, es colocar un letrero con la denominación del juzgado. Entonces, ahí está colocado, es un letrero de metal, fondo negro con letras doradas, que tiene un marco dorado también. Entonces, ahí se puede apreciar el nombre completo y correcto del juzgado. Es muy importante saber el nombre correcto de un juzgado. Y en este caso también escogimos un juzgado fuera de la capital para ver que no es igual, no son iguales y caberían algunas cosas. Vamos a continuar. Por favor, leyendo. Bueno, Luis Estuardo Mejía Barrientos, de 15 años de edad, soltero, guatemalteco, conserje, vecino del municipio de El Tejar, departamento de Chimaltenango. Actuó bajo la asesoría del abogado Claudio Manuel Reyes López. Señalo para recibir notificaciones la Sexta Avenida Norte, número 13A, de la ciudad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques. Comparezco a entablar demanda de juicio hasta ahí está bien. Hasta ahí, gracias, por favor. Aquí hay muchas cosas que ver antes de seguir.
Lo primero es de que la edad del demandante, el demandante apenas tiene 15 años. ¿Puede un menor de edad demandar por sí mismo en forma general? La pregunta, en forma general procesal, no en forma, no me estoy refiriendo al derecho procesal laboral, sino que al derecho procesal en general. ¿Puede un menor de edad ser actor en una demanda? No, licenciado. Solo No. si lo hace a través de Bien el Código representantes Civil, el Código designados. Procesal Civil, que los menores de edad y los incapaces actuarán por medio de sus representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales naturales de un menor de edad? En este caso, sus padres. De forma Sí, más sus técnica, padres. Quienes tienen la patria Progenitores. potestad. quienes ejercen la patria potestad. Y si no tiene padres, Los ascendientes consanguíneos quienes más ejercen la próximos. tutela, La, Tutores. ejercen los las tutelas. tutores. Entonces, los menores de edad actuarán por medio de sus representantes legales, los representantes naturales son los quienes ejercen la patria potestad y en su defecto, quienes ejercen la tutela. Entonces, pero aquí hay una excepción. Pero antes de esto vamos a leer, vamos a ver que existe un acuerdo ministerial, clases entre semana, un acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, que es el número 260-2019, el cual hizo que entrara en vigencia el convenio 138 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que ya había sido ratificado y aprobado por Guatemala. Por favor, Ashley, bájele volumen a su aparato. Disculpe, licenciado, no logré escuchar el número de Hola, acuerdo. sí, perdón, yo tampoco, Disculpe. no lo entiendo mucho. Sí, no escuché el Bien. número de acuerdo, licenciado, perdón. Bien, el número de acuerdo es el 260-2019. Gracias. Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es un acuerdo ministerial por el cual se pone en vigencia el convenio 138 de la OIT. Este convenio no es nuevo, es de 1973, en el cual se fija como edad mínima para permitir el trabajo de los menores de edad, los 15 años. Guatemala en la Constitución y en el Código de Trabajo lo tiene fijada la edad en 14 años, pero según este convenio se fija la edad mínima para trabajar en 130, para poder trabajar en 15 años, y mediante el acuerdo ministerial 260-2019 se implementó en Guatemala este convenio que ya había sido previamente ratificado y aprobado por Guatemala. Pero hay un error, o sea, una omisión, que es que no se modificó el Código de Trabajo. No es necesario modificarlo. Al haber aprobado este convenio y ratificado este convenio, automáticamente se reforman todas las leyes, todas las normas jurídicas del normativo guatemalteco referente a esta materia. Se reforman automáticamente, pero es mejor, es más sano, es una mejor práctica que el organismo ejecutivo hubiera presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que se reformara el Código de Trabajo en los artículos atinentes al trabajo de menores, una mayor claridad y evitar confusiones y para que la gente conozca mejor sus derechos. Sé que la Constitución es más difícil de reformar, pero también se reforma automáticamente el artículo 102, literal L de la Constitución. Vamos a leer el artículo 102 L de la Constitución, por favor.
Artículo 102L. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada No, año de su... 102L es L. de Ay, lápiz. perdón, sí. Pero lea desde el principio, Beatriz, por favor. Bueno. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. L. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menor en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral. Bien, gracias, hasta ahí está bien. Entonces ahora ya no tendría que ser 14 años, sino tendría que ser 15 años. Ustedes saben que para reformar la Constitución no es fácil, pero ¿por qué el acuerdo ministerial 19 sí podría reformar automáticamente sin necesidad de una reforma expresa el artículo 102 literal L de la Constitución? ¿Por qué, compañeros? Porque el derecho internacional en cuestiones de derechos humanos y laborales también tienen prominencia sobre el derecho interno. Tiene razón, Edgar Alberto. Sí, muy bien. Fundamento legal. Es el artículo, no me recuerdo qué artículo está. ¿Tiene usted su Constitución en la mano? 46, creo. ¿Tiene Sí, usted, por favor, Edgar, por favor, lea usted el artículo 46 de la Constitución ahí. Gracias, ahorita. Artículo 46. Sí. Permítame. La preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Muy bien. Entonces, sí, los derechos laborales son derechos humanos. Son derechos humanos de segunda generación. Entonces, al constituir derechos humanos, entonces sí tiene aplicación. Este convenio se refiere a derechos humanos, entonces de conformidad con el artículo 46 tienen preeminencia sobre la Constitución, entonces automáticamente entran a formar parte de la legislación guatemalteca. Entonces ahora la edad mínima es de 15 años. Vamos a leer el artículo 31, párrafos primero y segundo del Código de Trabajo, por favor. Artículo 31, párrafos primero y segundo del Código de Trabajo. Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son para los efectos de trabajo y en consecuencia no afectan a los demás el estado de minoridad o en su caso el de incapacidad por insolvencia o quiebra. Bien, vamos a analizar un poco despacio este artículo. Primero dice artículo 31, tienen también capacidad para contratar su trabajo. Para contratar su trabajo quiere decir que el menor de edad mayor de 15 años, aquí dice 14 años, pero tendría que ser 15, puede celebrar contratos de trabajo, ¿sí? Y puede realizar servicios, prestar servicios como parte de una relación laboral, pero solamente en materia laboral. Si un menor de edad va a hacer un contrato, por ejemplo, una compra en materia civil o mercantil, tendrían que comparecer sus padres, quien ejerce la patria potestad o los tutores en su caso. Pero en este caso no es necesario que comparezcan los padres a celebrar un contrato de trabajo, a firmar un contrato de trabajo.
de edad puede hacerlo con tener más de 15 años. Dice para percibir y disponer de la retribución convenida. Si es en materia civil o mercantil, el que tendría que recibir ese dinero tiene que ser los padres, quienes tendrían que administrar el dinero de los menores, pero ellos son los que reciben el dinero y tienen que administrarlo. Pero en casos laborales, el patrono no puede negarse a pagarle su salario a un menor de edad mayor de 15 años y exigir que comparezcan los padres a recibir el salario. Puede y está obligado a dárselo al menor de edad, y el menor de edad puede gastárselo en lo que desee, porque dice y disponer de la retribución convenida. Y en general, y más adelante dice, y en general para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código. En este caso, aquí sí yo tengo una discrepancia, porque cuando dice ejercer los derechos y acciones, las acciones se refieren a la acción procesal, no a actividades, como algunos creen o piensan, no se refiere a actividades que pueda hacer el menor trabajador, sino que a las acciones se refiere a la acción procesal, concretamente a demandar. Entonces, un menor de edad puede demandar también por sí mismo. Si fuera un menor de edad que va a demandar en materia civil o mercantil, o incluso hasta acusar por un delito, tendría que ser por medio de sus representantes legales. Pero en este caso, se puede demandar por sí mismo, pero aquí la distancia es si es a partir de los 12 años o a partir de los 15. Según mi criterio, es a partir de los 14 años, porque muchos menores de edad no tienen quien ejerce la patria potestad. Discernir una tutela no es fácil, a pesar que la decisión voluntaria no es fácil discernir una tutela, y no es rápido tampoco. Entonces, mi criterio es de que los 15 años es solamente para contratar el trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida, pero para reclamar derechos, mi criterio es que le favorece más al menor trabajador a partir de los 14 años, y aplicando el principio de indubio pro operario, que dice que en caso de duda favorece al trabajador. En caso de duda se aplicará la norma que más favorezca al trabajador. Creo que le favorece más al menor trabajador poder ejercer su derecho de acción, su acción procesal, a partir de los 14 años personal. Por la pandemia no he podido platicar con otros catedráticos de derecho laboral al respecto. Habrá algunos que tal vez difieran de mi criterio, pero eso es lo que es mi opinión. Bueno, luego también menciona los insolventes y fallidos. ¿Quiénes son los insolventes y fallidos? ¿Alguien tiene una opinión quiénes son los insolventes y fallidos? Podrían ser los que no tienen, ¿qué le digo yo? ¿Cómo poder pagar sus obligaciones? Sí, muy bien, Giovanni. Los insolventes o fallidos son los comerciantes individuales declarados en quiebra, ¿sí? Son los comerciantes declarados en quiebra. Entonces, un comerciante declarado en quiebra no puede celebrar contratos civiles durante un tiempo determinado. No es para toda la vida, porque no puede ser de por vida. Pues repito, no pueden celebrar contratos civiles o mercantiles durante un tiempo determinado, pero sí pueden celebrar contratos de trabajo. O sea, sí pueden ser trabajadores. Y entonces es triste, pero algunos empresarios tienen, a veces por mala administración, a veces por caso fortuito o fuerza mayor, de ser empresarios, de ser comerciantes, terminan siendo trabajadores porque han quebrado sus empresas. Entonces, un comerciante declarado en quiebra no puede ejercer el comercio, no puede inscribir empresas durante un tiempo determinado, pero sí puede contratar sus servicios como trabajador de algún patrón. A eso se refiere. Y luego el segundo párrafo del artículo 31 dice: las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos de trabajo y en consecuencia no afectan en lo demás el estado de minoridad. Entonces esto se aplica solo en materia laboral, pero en otras materias en otras materias del derecho, en otras áreas del derecho no se aplicaría. Entonces este artículo, por fuerza, estas disposiciones por fuerza necesitaría obligatoriamente o forzosamente necesitaría el menor de un representante legal. ¿Qué pasa si el demandante es un trabajador
menor de 14 años, entonces en ese caso sí necesitaría un representante legal. Bien, ahora continuemos. En la demanda dice que el menor de edad es vecino del municipio del Tejar, departamento de Chimaltenango. La vecindad no afecta en nada la competencia, no importa dónde sea vecino, el trabajo no afecta en nada la competencia, porque según el artículo 314, literal A del Código de Trabajo, lo que determina la competencia es el lugar de ejecución del trabajo, no la residencia ni el domicilio del demandante, ni el domicilio del demandado. Entonces, en este caso, no importa dónde sea vecino el trabajador, pero es obligatorio escribir la vecindad, porque así lo exige el artículo 332, literal B del Código de Trabajo, que es obligatorio escribir, consignar la vecindad. Y la vecindad se refiere al municipio, no se refiere al lugar de residencia o morada, ni se refiere a una aldea, ni a qué colonia, ni a qué departamento, sino que se refiere específicamente al municipio. Entonces se escribe el municipio, no la dirección de la residencia, sino que o de la morada, sino que el municipio. Aquí no importa si el municipio es diferente, si la vecindad es diferente al lugar donde se va a entablar la demanda. Luego dice, actúo bajo la asesoría del abogado. Bien, ¿quiénes pueden ser asesores en un juicio de trabajo según el artículo 321, párrafo segundo? ¿Quiénes pueden ser asesores? Recuérdenme. Son tres opciones. Serían, en este caso, los abogados, ¿Sí? los dirigentes sindicales, Ujú. los estudiantes de derecho de las universidades del país. Muy bien, Henry. Estoy seguro que tiene el código en la mano, pero Sí, qué licenciado, bien. sí lo tengo. No, así es. Fíjense que yo para los exámenes siempre, ahora porque son a distancia los exámenes, pero cuando eran presenciales, yo siempre permito que saquen su código porque no hay que pretender saberse todo de memoria. Lo que sí hay que pretender es saber interpretar, saber más o menos dónde se encuentran las normas jurídicas y lo más importante, saber interpretarlas. ¿De qué sirve si yo me sé de memoria todos los artículos si no los sé interpretar? Entonces, entonces yo en los exámenes siempre permito que saquen sus leyes. Entonces, sí, existe la idea equivocada de que si es estudiante de derecho es asesoría, si es dirigente sindical es asesoría, pero si es abogado es dirección profesional o auxilio profesional. No, es igual, es asesoría si es estudiante de derecho en materia laboral. Estoy hablando de materia laboral y previsión social. Esa asesoría si es dirigente sindical y si es abogado también es asesoría. Entonces no hay esa diferencia. Se señala lugar para recibir notificaciones. ¿Por qué se señala lugar para recibir notificaciones en la antigua Guatemala y no en la capital y no en el Tejar? ¿Por qué? Y no en Zumpango, porque más adelante dice que hay que notificar en Zumpango. Porque el juzgado al que se está refiriendo está ubicado en el departamento de Zacatepeques. Y Entonces está ubicado en la antigua. Está ubicado en la cabecera departamental. Sería entonces por cuestión de jurisdicción, según mi El opinión. artículo 328 del Código de Trabajo dice, 328 párrafo noveno, dice, las partes tienen la obligación de señalar lugar para recibir notificaciones en el mismo lugar en que se encuentra sentado el tribunal que conoce del caso. No se dará curso a la primera solicitud si el interesado no señala el lugar para recibir notificaciones. Es el artículo 328, párrafo octavo. Entonces, como la sede del juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepec que está ubicado en la antigua, entonces ahí se tiene que señalar el lugar para recibir notificaciones. Por esa razón, cumpliendo con el artículo 328, párrafo octavo del Código de Trabajo. Y que también hay un artículo similar en el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 79. Bien, antes de proseguir, olvidé que tenemos que leer el artículo 260
trabajo, por favor. Artículo 265. Artículo 265. La prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces mientras unos u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de los daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se causen a sus representados. Bien. Esto significa que un menor de años sí puede accionar por sí mismo sin necesidad de auxilio de quien lo represente. ¿Sí? Bien, vamos a leer bueno, sigamos con la demanda, por favor. Ahí donde nos quedamos. De la ciudad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, comparezco a entablar demanda de juicio ordinario laboral por renuncia en contra del señor Héctor Rolando Chávez Carcús, propietario individual del restaurante Hacienda Encantada, quien puede ser citado y notificado en el kilómetro 47.5 de la carretera interamericana, municipio de Zumpango, departamento de Zacatepeques, para cuyo efecto ruego se envíe el despacho respectivo con fundamento en los siguientes. Muy bien, ¿Será que- esperemos. Gracias. Bueno. Bien, en primer lugar hay que saber la denominación correcta del tribunal ante el cual vamos a entablar la demanda. Tenemos que señalar el lugar para recibir notificaciones en el lugar donde tenga sentado su sede el tribunal. Y en tercer lugar, tenemos que saber exactamente a quién vamos a demandar. Entonces, que nos quede bien claro, no se pueden demandar cosas. Este adolescente trabajaba en el restaurante Hacienda Encantada. Entonces, no vamos a ciegas a demandar al restaurante Hacienda Encantada. Primero tenemos que averiguar quién es el propietario del restaurante Hacienda Encantada, porque son cosas. No se va a demandar a un restaurante, no se va a demandar a un taller, a un almacén, a un supermercado, a una farmacia, a una tienda, no se va a demandar. Se va a demandar al propietario de ese taller, de esa farmacia, de esa tienda, de ese supermercado, de ese restaurante. Al propietario licenciado. se va a demandar. Entonces, aquí hay que ver quién es el propietario de la Hacienda Encantada. Puede ser que sea una sociedad anónima. Entonces se demanda a la sociedad anónima. Puede ser que sea un propietario individual. Aquí se averiguó y se logró determinar que era un propietario individual. Entonces hay que colocar el nombre del propietario individual. El nombre, prácticamente el nombre de la empresa es irrelevante, no es tan importante. Es más importante el nombre del propietario. Y si el propietario del restaurante Hacienda Encantada fuera una sociedad anónima, tendría que decir restaurante Hacienda Encantada, sociedad anónima. Pero como no es propiedad de una sociedad mercantil, entonces se escribe el nombre del propietario individual. Luego se va a notificar en un municipio que no es cabecera departamental. Entonces, como no es cabecera departamental y no hay juzgados de primera instancia en todos los municipios del país, entonces normalmente cada departamento solo tiene un juzgado de primera instancia que está ubicado en la cabecera departamental. Se demanda en la cabecera departamental. Bueno, luego dice, para cuyo efecto ruego se envíe el despacho respectivo. ¿A qué se refiere la palabra despacho? Sería la notificación de que ha sido vinculado con un juicio en su contra. ¿Notificado? Bien, ¿alguna otra opinión? Podría ser la demanda. Sí, un despacho es una comisión. Un despacho es un encargo que hace un juez a otro para que realice una diligencia. A eso se refiere
pero en este se refiere a un juez de mayor categoría a uno de menor categoría, de inferior categoría. Entonces, un despacho es una comisión. Vamos a leer el artículo 114 del Código, perdón. Los despachos están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, están regulados en el Código de Trabajo, están regulados en el Código Procesal Penal, pero en forma general están regulados en la Ley de Organismo Judicial, específicamente en el artículo 114. Vamos a leer el artículo 114 de la ley. Repito, vamos a leer el artículo 114 de la Ley del Organismo Judicial. Artículo 114. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los otros estados por suplicatoria o carta rogativa. Bien. Lea otra vez, Catherine. Por favor. Comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Bien, estos son comisiones. ¿Qué es una comisión? Comisión es un encargo que realiza un juez a otro juez diferente por el territorio para que realice una diligencia. Entonces, repitiendo, una comisión es un encargo que hace un juez a otro de diferente territorio para que realice alguna diligencia. Las diligencias pueden ser variadas. La más común es notificar una demanda. Es lo más común. La diligencia más común es notificar una demanda. Pero hay otras diligencias. Por ejemplo, en los casos de titulación supletoria, escuchar testigos. Por ejemplo, el caso se puede llevar en un juzgado de primera instancia civil de Guatemala, pero se va a titular supletoriamente un inmueble ¿qué le diría? De Palencia, por ejemplo. Y entonces se comisiona al juez de paz civil de Palencia para que escuche a los testigos sobre el inmueble que se va a titular, que es porque está ubicado en ese municipio. Esa es una comisión también. Otra comisión podría ser, si en casos de fijación de pensión alimenticia, que el demandado resida en un departamento diferente donde se entabla el juicio. Entonces se comisiona a la trabajadora social del otro juzgado, del otro departamento para que realice el estudio socioeconómico del demandado. También se comisiona para escuchar testigos, para hacer reconocimientos judiciales, por ejemplo, en casos de sumarios de interdictos, se comisiona, y si el inmueble está ubicado en un municipio que no es cabecera departamental y que no haya juzgados de primera instancia, en materia civil se puede comisionar al juez de paz del municipio que no es cabecera departamental donde esté ubicado los inmuebles para que realice el reconocimiento judicial. Entonces también la mayoría de despachos, de comisiones son para notificarle al demandado, pero también para otras diligencias como escuchar testigos y sobre todo hacer reconocimientos. Y luego, ya terminada la comisión, se remiten de regreso al juzgado de origen. Bien, ¿cuáles son las comisiones? Las comisiones son el despacho, el exhorto y el suplicatorio. Bien, en el exhorto, un juzgado, un órgano jurisdiccional le comisiona a otro de la misma categoría una diligencia. Entonces, son de la misma categoría. Entonces, ahí en sus leyes escriban, donde dice exhorto, escriban de juzgado de paz a juzgado de paz y de juzgado de primera instancia a juzgado de primera instancia. Entonces, cuando un juzgado de paz le comisiona a otro juzgado de paz, se llama exhorto.
Cuando un juzgado de primera instancia le comisiona a otro de primera instancia, se llama también exhorto. Lo más normal es que se comisione de un juzgado de paz a otro juzgado de paz. De primera instancia a primera instancia es muy raro. Es muy raro. Normalmente es de paz a paz. Es exhorto en la práctica. Ahora, el despacho es de uno de superior categoría, comisiona a uno de inferior categoría. Lo más común es que un juzgado de primera instancia comisione a uno de paz. Entonces, donde dice despacho, escriban de primera instancia a paz. De primera instancia a juzgado de paz. Donde dice despacho. También puede ser que una sala de apelaciones comisione a un juzgado de primera instancia, pero eso es menos probable. Es menos probable que que una sala de apelaciones comisione a un juzgado de primera instancia. Lo más común es que un juzgado de primera instancia comisione a un juzgado de paz. Y entonces escriban ahí en sus leyes o en su cuaderno, mejor si es en sus leyes, cuando dice exhorto de paz a paz o de primera instancia a primera instancia, y donde dice despacho de primera instancia a paz. Ahora, en lo que es el suplicatorio, que un juzgado de inferior categoría comisione a uno de superior categoría, por ejemplo, que un juzgado de paz comisione a un juzgado de primera instancia, o que un juzgado de primera instancia comisione una sala de apelaciones, eso sí yo nunca lo he visto. Se los digo que no se cumple. Prácticamente yo no he visto ningún caso de estos de suplicatorios. Nunca lo he visto. Lo más común son los exhortos y los despachos, y más, sobre todo los despachos es lo más común. Entonces aquí es despacho porque el juzgado de primera instancia, el juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeques va a comisionar al juzgado de paz civil de Zumpango, el juzgado de paz de Zumpango que comisione, ¿sí? En la capital son los juzgados de paz de trabajo y previsión social quienes hacen las notificaciones. Y en los lugares donde no existan juzgados de paz de trabajo, entonces lo hacen los juzgados de paz civil, ¿sí? Que son los que realizan las notificaciones laborales. Entonces, repito, en este caso, es un despacho porque un juzgado de superior categoría, el juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeques, comisiona a uno de inferior categoría, que es el juzgado de paz del municipio de Zumpango, a que notifique al demandado. Ahora vamos a leer el artículo 328, párrafo 10º del Código de Trabajo, por favor. Al hacer cualquiera de las notificaciones a que se Espérame refiere un momentito, Xioma. ¿Alguien está leyendo, Catherine? ¿Sí? Espérame un momentito, voy a ver dónde empieza. El párrafo 10º empieza donde dice cuando haya de notificarse. Es el artículo 328, párrafo 10º. El Código de Trabajo es un artículo muy largo. Cuando la notificación se haga por notario. No. Dice Cuando más haya abajo, cuando haya de notificarse. citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de exhorto, dirigido al juez de primera instancia. Si la persona residiere en la cabecera departamental o de despacho dirigido al juez menor correspondiente. Si residiere en un municipio, el juez comisionado para el efecto estará obligado a comunicar al juez comitente, sin demora de tiempo y por la vía telegráfica, el haber practicado la notificación respectiva, indicando el lugar, día y hora en que tuvo efecto. Bien, ahora ya no se utiliza el telégrafo tradicional, sino que se utiliza el correo electrónico. Bien, en este caso, ¿quién es el juez comitente? Es el quien encarga la comisión. En este caso, quien encarga el despacho. Y el juez comisionado es el juez que va a realizar la comisión, que en este caso va a diligenciar el despacho. Entonces, repito, el juez comitente es quien encarga o da la orden de realizar la diligencia. Y el juez comisionado es quien tiene que realizar la diligencia. En este caso, notificar al demandado. Entonces, ¿quién es el juez comitente en este caso? O el órgano jurisdiccional comitente.
El juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeques. Muy bien, Giovanni. ¿Y quién es el juez comisionado? El juzgado de trabajo de Zumpango. Sí, el juzgado de paz de Zumpango, no se dice de Sí, trabajo. de paz. Ajá. El juzgado de paz de Zumpango. Entonces, en este caso, aquí el artículo dice, se hará la notificación o citación por medio de exhorto dirigido al juez de primera instancia si la persona residiera en la cabecera departamental o despacho dirigido al juez menor correspondiente si residiera en un municipio. Quiero decirles que esto no se cumple así como dice aquí. Si, por ejemplo, el caso se tramita ante el juzgado de primera instancia de Zacatepeques, pero el demandado reside, tiene su residencia en la cabecera departamental de Chimaltenango, por ejemplo. En este caso no se, y ahí obviamente existe un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. En este caso no se dirigiría exhorto al juzgado de primera instancia de trabajo de Chimaltenango, sino que se dirigiría un despacho al juzgado de paz de Chimaltenango para que si hay juzgado de paz de trabajo, al juzgado de paz de trabajo. Si no existe juzgado de paz de trabajo, al juzgado de paz civil. Pero los juzgados de paz penal nunca hacen estas notificaciones. Entonces al juzgado de paz de Chimaltenango para que realice la notificación. No sería la primera instancia de Chimaltenango, sino que al juzgado de paz de la cabecera de Chimaltenango. Eso se hace en la práctica, se los digo. ¿Sí? Normalmente quienes pagan el pato, o sea, los que siempre hacen esas comisiones son los juzgados de paz. Y estoy de acuerdo porque los juzgados de paz tienen menos trabajo, por lo menos en el interior de la República, los juzgados de paz tienen mucho menos trabajo que los juzgados de primera instancia. Voy a pedir a ella. Bien. Manuel Antonio, haga silencio, por favor. Vamos a... si no tienen otra pregunta respecto a los despachos exhortos, sigamos, por favor, en los hechos. Hechos. Del inicio de la relación laboral. Inicié mi relación laboral con el demandado el día 20 de febrero de 2020. 2. Continúe, por favor. De la finalización de la relación laboral. Se dio por terminada unilateralmente por renuncia de mi parte el día 2 de marzo de 2021. En consecuencia, mi relación laboral con el demandado fue por un periodo de 1 año y 12 días, en forma continua e ininterrumpida. 3. De la forma del contrato. Fui contratado en forma verbal por el señor Héctor Orlando Chávez Carcús. 4. Del trabajo realizado. Laboré para el señor Héctor Orlando Chávez Carcús en el restaurante Hacienda Encantada, desempeñando el trabajo de conserje y trabajos varios. 5. Del lugar de trabajo. Mis labores las desempeñé en el restaurante Hacienda Encantada, ubicado en el kilómetro 47.5 de la carretera interamericana, municipio de Zumpango, departamento de Zacatepeques. 6. De la jornada de trabajo. Con el ahora demandado, laboré una jornada de trabajo efectivo diurno, comprendida de las 8 a las 16:30 horas de sábado a jueves con media hora de almuerzo, teniendo el viernes como día de descanso, por lo cual se viola la ley en cuanto a la jornada de trabajo para menores. 7. Del salario. Desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización, devengué un salario mensual de 1,600 quetzales exactos, sin bonificación e incentivo, que no alcanza a cubrir el salario mínimo establecido por la ley. Por lo expuesto, el salario promedio mensual devengado durante los últimos 6 meses de la relación laboral, que se debe tomar en cuenta para el cálculo de las prestaciones laborales que por ley me corresponden, es de 2,825 quetzales con 10 centavos, más bonificación e incentivo, lo que hace un total de 3,075 quetzales con 10 centavos. 8. De las prestaciones reclamadas, como consecuencia de la terminación de la relación laboral, reclamo el pago de las siguientes prestaciones laborales que a la fecha mi ex empleador me mantiene retenida. Muy bien, Beatriz. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a trasladarnos de una vez a las pruebas, por favor.
Bueno, Pruebas. ahí ahorita voy. Es que no sé qué toque. Pruebas. A. Confesión judicial. Que en la primera audiencia que se señale deberá prestar el señor Héctor Orlando Chávez Carcús en forma personal y no por medio de apoderado, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaño, previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declararlo confeso en dichas posiciones y dictar la sentencia que en derecho corresponde. B. Documentos. Que acompañó a la presente demanda. 1. Acta de adjudicación número 274-2021, suscrita ante el inspector regional. Ay, ya no miro. Es que ya no se mira, licenciado, disculpe. En la otra página, por favor, pase la otra Welly, por favor. Ay, ¿qué estoy haciendo? No, no se puede. Bien, bueno. continúe pues, Beatriz. Ahorita voy. Ahí estamos. De trabajo de Zacatepeques de Manuel de Jesús Gómez Mayorga, de fecha de 15 de marzo de 2021. 2. Acta de adjudicación número 274-2021, suscrita ante el inspector regional de trabajo de Zacatepeques, Manuel de Jesús Gómez Mayorga, de fecha 29 de marzo de 2021. 3. Liquidación laboral, suscrita el 21 de marzo de 2021 por el inspector regional de trabajo de Zacatepeques, Manuel de Jesús Gómez Mayorga. 4. Certificado de nacimiento del menor de edad, Luis Estuardo Mejía Barrientos, inscrito en la partida número 66, folio 033 del libro 14 de nacimientos del registro civil del Registro Nacional de las Personas del municipio de El Tejar, departamento de Chimaltenango. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. En primer lugar, en la confesión judicial, como es una persona individual la que está siendo demandada, entonces se escribe que deberá prestar confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado. Si fuera una persona jurídica, se escribiría por medio de su representante legal. Una persona individual, si fuera, por ejemplo, Hacienda Encantada Sociedad Anónima, sería por medio de su representante legal, pero como es una persona individual, se escribe el nombre de la persona y que deberá prestar confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado. En cuanto a ahí dice 3, liquidación laboral suscrita el 29 de marzo de 2021 por el Inspector General de Trabajo. Esta liquidación laboral realmente se refiere al cálculo de prestaciones. Fíjense que el nombre correcto sería cálculo de prestaciones, porque es realmente eso es un cálculo de prestaciones. Pero en la inspección de trabajo tomaron la mala decisión de escribirle al cálculo de prestaciones liquidación laboral, en lo cual yo no estoy de acuerdo, porque la verdadera liquidación la hace el juez posteriormente a la sentencia condenatoria en caso de que no se llegó a ninguna conciliación. Entonces, lo hace el juez al final de la demanda, después de la sentencia. En este caso no sería una liquidación, sino que la palabra correcta es cálculo de prestaciones laborales. Pero como la inspección escribe liquidación laboral, hay que escribirlo tal y como ellos lo escriben para evitar confusiones en el juzgado. Pero insisto que no estoy de acuerdo con ese nombre. Luego, además de estas actas de la inspección de trabajo. Perdona, licenciado. O sea que si nosotros le pusiéramos cálculo de prestaciones, ¿no lo rechazarían? Podrían ponerle previo, entonces dirían previo a admitir para su trámite la demanda, explicar en qué consiste el cálculo de prestaciones laborales, o les escribirían acompañar el cálculo de prestaciones laborales estando ahí, solo porque el título dice liquidación laboral. Hay que ponerlo tal y como dice el título. En los títulos del cálculo de prestaciones de la inspección dice liquidación laboral. Entonces hay que ponerlo así como ellos lo escribieron. Okay. Sí le pondrían Muchas gracias, licenciado. Sí le ponemos previo. Entonces, algo importante es que hay que acompañar entre las pruebas
el certificado de nacimiento del menor de edad. No es obligatorio presentarlo en forma original. Entonces aquí, pues, como es original, se escribió certificado de nacimiento. Como el derecho laboral es poco formalista, no es necesario acompañar en forma original. Si le acompañan una copia, entonces hay que escribir fotocopia del certificado de nacimiento del menor de edad o fotocopia simple del certificado de nacimiento del menor de edad tal y tal. Anteriormente, antes del registro civil del RENAP, en los registros civiles se escribía certificación de la partida de nacimiento número, pero ahora ya no se escribe certificación de la partida de nacimiento número, sino que se escribe certificado de nacimiento. Sí, porque así dice, hay que escribirlo tal y como dicen los documentos. Aunque uno no esté de acuerdo con la denominación, aunque uno no esté de acuerdo en la forma de redacción, hay que escribirlo tal y como dicen los documentos para evitar previos o que no entiendan en el juzgado a qué se está uno refiriendo. Bien. Ahora vamos a continuar. 2, por favor. Documentos que deberá exhibir el demandado en la primera audiencia que se señale. 1. Copia del contrato de trabajo que el demandado suscribió conmigo para corroborar mi tiempo de servicio, salario pactado inicialmente y demás condiciones de trabajo. ¿Qué pasó, mi amor? Ve. Libro de salarios del demandado con el objeto de establecer mis salarios devengados durante todo el tiempo de mi relación laboral, así como también establecer si se me pagaron o no las prestaciones siguientes: aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación incentivo, hora del menor trabajador, reajuste al salario mínimo y salarios pendientes de pago. 3. Libros de planillas enviadas por el demandado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, especialmente en el periodo comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021, en donde conste mi afiliación al mismo. C. Presunciones legales y humanas, que de los hechos probados se desprendan. Petición. Está bien, está bien, muchas gracias. Que nunca se les olvide ofrecer las presunciones legales y humanas. Vamos a leer el artículo 102 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 102. Todo Por favor, patrono. otra persona diferente a Beatriz, por favor. Ay, perdón. Artículo 102. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por el Departamento Administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Todo patrono que ocupe permanentemente a 3 o más trabajadores sin llegar al límite de 10 debe llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muy bien, entonces, de 3 a 9 trabajadores es libro de planillas y de 10 trabajadores en adelante es libro de salarios, ¿sí? Repito, de 3 a 9 trabajadores sería libros de planilla los que está obligado a llevar el patrono, y de 10 trabajadores en adelante sería libros de salarios. Vamos a leer la petición, pero alguien diferente a Beatriz para que descanse un poquito. Disculpe, solo una consulta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un libro de planillas y uno de salarios? Fíjese que no soy experto en eso, pero el libro de planillas es más sencillo que el libro de salarios. Y normalmente las planillas se llevan en hojas sueltas, aunque ahora ha variado mucho, porque ahora todo se puede hacer en hoja electrónica, ¿sí? Ha variado bastante, pero se supone que los libros de planillas son más sencillos. Ah, muy amable, ¿sí? Lic. Licenciado, disculpe, dijo 3 a 9 trabajadores, libro de planillas. ¿Y el otro? De 10 en adelante, libro de salarios. 10 trabajadores o más, libro de salarios. Realmente, sí. Los que más miran eso son los que trabajan en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? No miran mucho más que los que trabajan en un juzgado de trabajo. Entonces, las personas que trabajan en el Ministerio de Trabajo sí son los expertos en esto, de estos libros. Bueno, vamos a leer la petición, por favor, otro compañero diferente a Beatriz. Vamos a que descanse un poquito Beatriz y vamos a
oír otras voces también? ¿Quiere que apoye yo, licenciado? Bueno, Henry, por favor. Bien, petición de trámite. Ahorita vamos. Literal A, que se admita para su trámite la presente demanda de juicio ordinario laboral por renuncia que entabló en contra del señor Héctor Orlando Chávez Carcús y se inicie la formación del expediente respectivo. Literal B, que se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones y de la asesoría bajo la cual actúo. Literal C, que se tome nota del lugar que señalo para notificar al demandado el día y hora de la primera audiencia que se señale. Literal D, que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente y por acompañado los documentos adjuntos. Literal E, que se tenga como parte a la Inspección Regional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para lo cual puede ser notificada en la calle Ancha Los Herreros, número 87 de la ciudad de Antigua, Guatemala, departamento de Zacatepeques. Muy bien, hagamos una pausa ahí, por favor, Henry. Muy bien. Sí, ahí se faltó una D porque el nombre correcto es calle Ancha de Los Herreros. Pues en todos los departamentos, en todos los departamentos del país, de la República, existe una sede del Ministerio de Trabajo. Entonces, en todas las cabeceras departamentales hay por lo menos una sede del Ministerio de Trabajo. Así que si van a tramitar el juicio en un departamento, no tienen que señalar la inspección que está ubicada en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, sino que tienen que averiguar la dirección de la inspección de trabajo del departamento donde se va a llevar el juicio. Es un poco fácil porque normalmente la dirección está anotada, en las actas de adjudicación, ¿no? En las actas de adjudicación hasta arriba llevan el nombre de la inspección, pero como ustedes, la dirección de la inspección, y esta es la dirección, efectivamente la inspección de trabajo de la antigua está localizada en la calle Ancha de Los Herreros. Lo único es que el número no es este. No sé el número pero inventé este número, pero no es este número, pero sí está ubicada en la calle Ancha. Entonces, hay que averiguar en dónde está ubicada la inspección. Si existen actas de adjudicación, ahí pueden encontrarlas. Ahora, como no es necesario en materia laboral contra patronos privados o particulares, no es necesario agotar la vía administrativa, entonces, en el caso de que no se dio por agotar la vía administrativa, sino que de una vez se acudió a la vía judicial, entonces hay que averiguar la dirección, porque aunque no se haya acudido a la vía administrativa previamente, siempre la inspección de conformidad con el artículo 280 del Código de Trabajo es parte en todo proceso laboral donde figuren menores por despido y también donde figuren mujeres embarazadas. Entonces, vamos a continuar con las peticiones, por favor. Henry, por favor, con las peticiones. Sí, licenciado, ahorita voy, solo las estoy ubicando aquí en mi documento físico. Peticiones, sería la literal F, ¿verdad? Sí. Ok. Es que se me movió esto, aquí está. Que se señale día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral con sus respectivos medios de prueba, bajo apercibimiento a la parte demandada de continuar el juicio en su rebeldía, si no compareciere sin más citarle ni oírle. Literal G, que se prevenga a la parte demandada de que en la primera comparecencia a juicio oral deberá prestar confesión judicial en forma personal y no por medio de apoderado, conforme al pliego de posiciones que implica acompaño previa calificación del señor juez, bajo apercibimiento de declararlo confeso en su rebeldía y dictar sentencia condenatoria dentro de las 48 horas siguientes. Literal H, que se prevenga al demandado bajo apercibimiento de tener por cierto los hechos aducidos en los mismos para que en la primera audiencia a juicio oral exhiba los documentos y libros individualizados en la literal B, segundo, del apartado de pruebas de la presente demanda.
literal I, que por esta única vez se emita despacho al juez de paz que corresponda a fin de notificar al demandado señor Héctor Orlando Chávez Carcuz el día y hora de la primera audiencia que se señale y se le conmine para que señale el lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de este juzgado, bajo apercibimiento de seguirle notificando y citando por los estrados del mismo. Muchas gracias. Vamos, el fundamento legal de esta última petición de trámite, que esta última petición de trámite es muy, muy importante, porque la primera vez se le va a notificar en el lugar que se indique, pero hay que pedir que este señor señale el lugar para recibir notificaciones en la antigua. Hay que notificarle en Zumpango, pero como el juicio se está tramitando en la antigua, que él se apersone a juicio y que señale el lugar para recibir notificaciones en la antigua, y si no, señala el lugar para recibir notificaciones donde tiene asentado su sede del tribunal, que se le sigan notificando por los estrados. Esta petición es muy importante. Entonces, el fundamento legal es el artículo 328, párrafo 9 del Código de Trabajo. Este artículo 328 es muy importante, sobre todo en la parte final, para entablar demandas. Vamos a leer entonces el artículo 328, párrafo 9. Empieza donde dice el demandado y las otras personas. El demandado y las... No, Henry no tiene permitido leer artículos. Muy bien, licenciado, no tenga pena. Por favor. El demandado y las otras personas a las que la resolución se refiere serán notificadas la primera vez en el lugar que se indique por el demandante. Al que no cumpla con señalar en la forma prevista el lugar para recibir notificaciones, se le seguirán haciendo por los estrados del tribunal. Muchas gracias. Continúe, Henry, por favor. Sí. Sería donde me quedé, sería primero, que al dictarse sentencia se declare con lugar la presente demanda de juicio ordinario laboral por renuncia y en consecuencia se condene al demandado señor Héctor Orlando Chávez Carcuz y pagarme dentro del tercer día de estar firme el fallo lo siguiente. A. Aguinaldo, por el periodo de 1 año y 12 días comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo del 2021. La cantidad de 2,727 quetzales con 50 centavos. B. Vacaciones. Por el periodo de 1 año y 12 días, comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021. La cantidad de 1,463 quetzales con 75 centavos. C. Bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Bono 14. Por el periodo de 1 año y 12 días, comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021. La cantidad de 2,727 quetzales con 50 centavos. D. Bonificación incentivo. Decreto 37-2001 del Congreso de la República. Por hora efectiva de trabajo por el periodo de 1 año y 12 días, comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021. La cantidad de 3,100 quetzales exactos. Muy bien, vamos a hacer una... Sí, continúe, por favor. Sí. Hora del menor trabajador. Por el periodo de 1 año y 12 días, comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021. Cuyo monto asciende a la cantidad de 4,094 quetzales con 22 centavos. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí, gracias, Henry. Bien. ¿Han visto que falte alguna prestación laboral que se pidió en las otras demandas y que falte aquí? La indemnización. La indemnización. ¿Y por qué no se pidió indemnización? Eso porque no fue por corresponde renuncia. Porque fue por renuncia, por eso no se pide indemnización. Yo les voy a decir lo que hago yo en la realidad, queridos colegas.
Por renuncia no se tiene derecho a indemnización, solamente por despido. Cualquier clase de despido, ya sea directo o indirecto. Pero normalmente, aquí no lo escribí para que lo aprendan, pero normalmente yo sí y otros colegas sí pedimos indemnización, aunque sea por renuncia. No se pierde nada con pedir y no estamos violando ninguna ley por estar pidiendo indemnización. Hay algunas empresas que son, es raro encontrar, pero hay algunos patronos, sobre todo sociedades mercantiles, que a pesar de que el trabajador renunció, aún así le pagan su indemnización. Y conozco una constructora que se llama Monteazul, Sociedad Anónima, que ellos cuando alguien renuncia le pagan su indemnización. Sin que lo pida el trabajador, le pagan su indemnización. Es raro encontrar, pero sí hay algunas entidades que sí lo hacen. Entonces, pidan la indemnización. Aquí no lo pedí para que ustedes aprendieran que no se pide por renuncia, pero hay, o sea, según la ley no podría que pedir, pero pidan siempre la indemnización. Puede ser que el mismo patrono en conciliación acepte pagar la indemnización, o puede ser que el patrono el día de la audiencia no comparezca y lo declaren rebelde y se dicte sentencias dentro de las 48 horas y se le condene a pagar la indemnización. Puede ser que se logre, ¿sí? Disculpe, licenciado, una preguntita. En este caso, por ser menor de edad y que nunca fueron pagadas todas las prestaciones laborales acorde a la ley, salario, bonificación, etcétera, ¿se puede argumentar como despido indirecto? Sí, se puede argumentar como despido indirecto. Eso es otra cuestión también. Se puede argumentar como despido indirecto que no se le pagan las prestaciones, no se le paga el salario mínimo, que trabajaba más de lo que dice la ley. Eso se puede argumentar como despido indirecto también. Se podía argumentar. Tiene razón. ¿Sí? Bueno. En cuanto a la hora del menor trabajador, un menor de edad debe trabajar menos tiempo que un mayor de edad. ¿Cuánto tiempo debe trabajar un mayor de edad al día? Máximo. Como máximo es hasta 12 horas, pero No, pero máximo en jornada ordinaria. 8 horas. ¿Y a la semana? Son 44 horas. 48. Muy bien, vamos 44 en trabajo efectivo. Sí, vamos a leer, compañeros, el artículo 148 de la ley del Código de Trabajo, por favor. 148. Artículo 148. Se prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección General de Trabajo. B. Se suprime el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. D. El trabajo diurno de menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato, y el trabajo de los menores de 14 años. Bien, eso donde dice el trabajo de los menores de 14 años, cuando Guatemala aprobó y ratificó el convenio 138 de la OIT, y entonces se modificó automáticamente. Entonces ahora es el trabajo de los menores de 15 años, aunque repito que lo que tuvo que hacer el Ejecutivo es enviar un proyecto de ley al Congreso para que hiciera reformas al Código de Trabajo para ser más expreso y evitar confusiones, pero automáticamente, donde dice el trabajo de los menores, la literal del artículo 148, donde dice se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, automáticamente ahora es el trabajo de los menores de 15 años. Bien, actualmente se ha perdido la caballerosidad y a veces cuando nosotros los caballeros queremos ser caballeros, como se valga la redundancia, a veces lo malinterpretan, pero por favor, Catherine, lea el artículo 149. Artículo 149. La jornada ordinaria diurna
diurna que indica el artículo 116, párrafo primero, se debe disminuir para los menores de edad así. A, en 1 hora diaria y 6 horas a la semana para los mayores de 14 años. Bien, B, gracias. Donde dice claro. para los mayores de 14 años, habría que escribir para los mayores de 15 años. O sea, ¿cuántas horas debe trabajar un menor de edad mayor de 15 años? De jornada 15 ordinaria. 6 horas. 6 horas diarias. No, no, no. ¿Cuánto es la jornada ordinaria de trabajo? 1 hora. 1 hora, entonces, 1 hora no, una jornada diaria de trabajo. 8 horas. 8 horas. 8 horas. Para un mayor de edad 8 son horas. 8. Entonces, si disminuye en 1 hora el trabajo, la jornada de trabajo para un menor de edad, ¿en cuántas horas máximo debe trabajar un menor de edad? 7 horas. 7 horas. 7 horas. Pues 7 Y dice, horas, es cierto. y en 6 horas a la semana. Entonces, ¿cuántas horas como máximo debe trabajar un menor de edad? Un trabajador menor de edad. ¿Puede trabajar un menor de edad? 42 horas, licenciado. No, porque la hora de 36. efectividad Son de trabajo 38 horas. son 38 horas. Entonces, en resumen, cuando dice que la jornada ordinaria diurna, cuando el artículo 149, literal A, dice que la jornada, establece que la jornada ordinaria diurna, que indica el artículo 116, párrafo primero del Código de Trabajo, se debe disminuir para los menores de edad en 1 hora diaria y en 6 horas a la semana para los mayores de 15 años, entonces tiene que ser 7 horas diarias como máximo para estos menores de edad y 38 horas a la semana como máximo, ¿sí? Entonces escriban ahí en su código, mayores de 15 años y 7 horas diarias y 38 a la semana, escriban ahí en su código. Lick, y con una consulta con respecto a lo que mencionaba que le daba solo media hora de comida. Eso Ahí es es, permitido. ahí es permitido. Ah, ok. Pero aquí se está trabajando 1 hora de más. Entonces lo que se hace es que se cobra la hora diaria, incluyendo el 7º día, porque el 7º día, porque él ni siquiera le pagaban el salario mínimo, incluyendo el 7º día, entonces hay que incluirle esa hora diaria. Entonces, no el salario que devengaba, sino que el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo para los últimos 6 meses en que duró la relación laboral. Entonces, el salario por hora que estableció el Ministerio de Trabajo durante en las fechas de los últimos 6 meses de la relación laboral de este menor de edad, se toma en cuenta para calcular esta prestación. Entonces, se multiplica lo que estableció el Ministerio de Trabajo por hora, por todos los días que trabajó, incluyendo los días de descanso, ¿sí? Se multiplica todo y se hace y sale esa cantidad. Licenciado, con una pregunta. Perdone, ¿por qué la jornada diurna que establece el artículo 102, literal G de la Constitución, establece que son 44 horas? Y el 116 del Código de Trabajo, en el caso de la jornada, dice que son ordinarias, que son 48 horas a la semana. 48 horas dice, pero 45 de trabajo efectivo, dice. O sea, los 48 horas se utilizan para el cómputo del pago, del salario, pero para trabajo efectivo, el Código de Trabajo dice 45 y en la Constitución dice 44. Una pregunta para todos, no solo porque a mí no me gusta crear diálogos solo entre un estudiante y yo, sino que todos que participen el mayor número de estudiantes posible. Una pregunta para todos, ¿cuál se aplica las 45 horas del Código de Trabajo o las 44 de la Constitución? Las 44, licenciado. 44. Las del Código de Trabajo, licenciado. Las del Código de Trabajo, licenciado. Supera las garantías mínimas que No. Las 44 ¿Cuál es más por beneficioso el subsidio para properario. ¿Cuál es más beneficioso? Miren, el Código de la Constitución es ley suprema y ninguna ley se puede, eso lo vamos a ver en otra clase, vamos a hacer una clase solo de esto, pero hoy le voy a hacer un adelanto. El Código de la Constitución es la ley suprema del país, el principio de jerarquía constitucional que está plasmado en el artículo 175, 195 y 203 de la Constitución.
está la jerarquía constitucional. Y también está la ley, el principio de especialidad, que está en el artículo 13 de la ley de ordenamiento judicial, que en este caso la ley especial sería el Código de Trabajo, pero ante el principio de especialidad prevalece el principio de supremacía constitucional. Entonces la ley suprema es la Constitución y toda norma que se oponga o contradiga la Constitución es nula, pero en este caso no se aplica la Constitución porque sea la ley suprema, sino que por otra razón. Una pregunta: ¿cuál de estas normas favorece más al trabajador? El artículo, Por el indubio properario, Lic. ¿El de la Constitución o el Código de Trabajo? ¿Cuál favorece más al trabajador? El del Código de Trabajo. No, las de la el Constitución. Código de Trabajo dice que tiene que trabajar 45 horas. ¿Ustedes qué prefieren, trabajar 45 horas o trabajar 44? 44. Pero ahí 44, dice, y si es pero ahí menos, dice que mejor. solo por el cálculo de prestaciones, licenciado. No, Efectivamente, uno eso no trabaja. afecta el cálculo de prestaciones, Henry. Eso no Ajá. afecta. Entonces, porque los dos los dos textos jurídicos dicen que son 48 horas para efectos del cálculo de prestaciones. Los dos dicen 48 horas, pero Ajá. para trabajo efectivo de trabajo, o sea, el Entonces- horario que uno va a estar en su centro de trabajo, en su lugar de trabajo, son 44 según la Constitución y 45 según el Código de Trabajo. ¿Cuál se aplica? Tenía mal el concepto ahí entonces. Se aplica la Constitución no porque sea la ley suprema, sino que por cuestión de el tiempo indubio favorece más. properario que favorece más al trabajador. Le favorece más trabajar solo 44 horas, sino 45. Lic, Por esa ¿podría razón. repetir los artículos? Disculpe. Ya me pusieron. El El del artículo Código de Trabajo es el 116. 116, párrafo Ajá. primero. Y de la Constitución es el 102. Ahorita lo voy a ver, el compañero lo Literal dijo. G. 102 literal G. Literal G. Ah, muy amable, gracias. Sí. El link 102, ahorita lo voy a buscar, literal. G, sí. Entonces, se aplica el artículo de la Constitución porque favorece más al trabajador trabajar una hora menos a la semana, siempre con el mismo salario. Y se aplica no por el principio de supremacía constitucional, que es un principio muy importante, sino que por el principio de indubio properario, que se aplica la ley, la norma que favorezca más al trabajador. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con las prestaciones, por favor, Henry. Muy bien, las prestaciones. Sería la literal F la que corresponde. Reajuste al salario mínimo por el periodo de 1 año y 12 días, comprendido del 20 de febrero de 2020 al 2 de marzo de 2021. La cantidad Bueno, esta de... pregunta, sí, que termine, por favor. Sí. La cantidad de 14,710 quetzales exactos. Muy bien, G. hagamos una pausa acá. Sí. Muchas gracias, Henry. Esta pregunta no es para usted, sino que para todos los demás. ¿Por qué se pide aquí el reajuste al salario mínimo? Porque especificó que que el salario que él recibía mensualmente no cumplía con el salario mínimo establecido. Sí, era inferior al salario mínimo establecido. Es inferior el salario. Sí, el que un menor de edad trabaje no significa que su salario sea inferior al de un mayor de edad, excepto si es en materia de aprendizaje. Pero si no es así, tiene que devengar un salario igual que al salario mínimo. Mínimo el salario mínimo, valga la redundancia. Entonces, a este menor no se le pagaba ni siquiera el salario mínimo. Entonces, hay que hacer el reajuste. Entonces, lo que se hace es de que se le resta el salario mínimo y es el salario mínimo que está vigente al tiempo en que terminó la relación laboral. Entonces, se resta al salario mínimo vigente el salario que efectivamente devengaba el trabajador y eso se multiplica por los días que se trabajó y se divide entre 860. Es una regla de 3, ese es el reajuste del salario mínimo. Ahora también otra cosa. Si el trabajador devenga un salario inferior al salario mínimo, se hace el cálculo de prestaciones
de conformidad con el salario mínimo y no con el salario que realmente recibía, que era inferior. Pero si el trabajador devenga un salario muy superior al salario mínimo o superior al salario mínimo, no se hace el cálculo en base al salario mínimo, sino que se hace el cálculo en base al salario que efectivamente percibía el trabajador. Esto Todo para lo que lo favorecer al beneficie. trabajador. Todo lo que lo beneficie. Sí. Repito, si el trabajador devenga un salario inferior al mínimo, el cálculo se hace en base al salario mínimo vigente al finalizar la relación laboral. Pero si el trabajador devenga un salario superior al salario mínimo, el cálculo se hace en base a ese salario superior, no en base al salario mínimo, ¿sí? Hay algo muy importante. Fíjense que en la ley de bonificación e incentivo dice que, vamos a buscarla aquí en mi código, al final de mi código. Ley de bonificación e incentivo, decreto número 7889, artículo 2. La bonificación por productividad y eficiencia deberá ser convenida en las empresas de mutuo acuerdo y en forma global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de tal productividad y eficiencia que se establezcan. Esa bonificación no incrementa el valor del salario para el cálculo individual por tiempo servido ni aguinaldo. Bien, para mí, yo no tomo en cuenta esta disposición. Yo siempre para hacer el cálculo de prestaciones laborales también y para cobrar cualquier prestación, siempre sumo la bonificación incentivo, porque esta norma contradice con la Constitución, el artículo 102, literal A, creo que es, contradice el artículo, ahorita les digo qué artículo, el artículo 38 y contradice el artículo 93 del Código de Trabajo y contradice el convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo, que toda remuneración que se reciba constituye salario. No importa cómo se denomine, no importa si es ordinaria o extraordinaria, toda remuneración, toda retribución constituye salario. Entonces, para hacer los cálculos yo siempre tomo en cuenta la bonificación incentivo. Hay que tomarla en cuenta siempre, ¿sí? No importa lo que diga este artículo, porque este artículo no es nulo, porque tergiversa y disminuye los derechos de los trabajadores. Aparte de eso, también está el artículo, en los artículos que dicen que es nula toda norma que tergiversa o disminuya, o disposición que tergiverse o disminuya los derechos de los trabajadores. Entonces, artículo en 12, conclusión, el artículo 2 de la Ley de Bonificación e Incentivo, decreto número 7889, contradice el artículo 88 y el artículo 93 del Código de Trabajo y el 5 de la OIT. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Miren, para el cálculo de prestaciones, eso me lo preguntaron en la otra sección, hay que tomar en cuenta todo, el salario ordinario, el extraordinario, si reciben bonos, hay que tomarlo en cuenta, si reciben comisiones también, no solamente el salario base, ¿sí? Y tomar también la bonificación incentivo. Todo lo que se recibe hay que agregarlo para el cálculo de prestaciones. Bien, vamos a seguir con la otra literal, por favor, Henry. Muy bien, literal G. Salario pendiente de pago. Por el periodo de 15 días, comprendido del 15 de febrero al 2 de marzo de 2021, la cantidad de 1,450 quetzales exactos. Bien, El aquí total- porque disculpe, Henry, aquí porque en los últimos 15 días no le pagó el patrono. Como decía Edgar Alberto, podía haberse también alegado como despido indirecto. No le pagó el patrono, pero la cantidad que se toma en cuenta para calcular ese salario pendiente de pago no es el salario que devengaba el menor, sino que es el salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo es el que hay que tomar en cuenta. El salario pendiente de pago tiene muchos nombres, no hay unificación en la doctrina, pero está el salario pendiente de pago, salario dejado de percibir, salario no pagado, salario no percibido, salario retenido, salarios caídos, aunque los salarios caídos tienen un origen histórico, como les dije la vez pasada, que se refiere a las huelgas declaradas legales y justas y que
y que entonces el patrono tiene que pagarle esos salarios esos días que no trabajaron, los huelgueros que fueron declarados, cuya huelga fue declarada legal y justa. Entonces, ese es el origen de la palabra salarios caídos. Bien, continuemos con el total, por favor. Muy bien. El total de prestaciones laborales que reclamo en la presente demanda asciende a la cantidad de 30,272 quetzales con 97 centavos. Vamos a hacer un espacio ahí, está bien. Vamos a ver, ¿está Maeva ahí o ya se retiró de la clase? Para que lea. Ya se retiró, ¿verdad? Entonces, que alguien termine la demanda es diferente a Henry. Solo vamos a probar, vamos a oír otras voces, nada más. No es porque Henry esté leyendo mal, sino que es por otras voces que necesitamos oír. Ahí Alguien que estamos, termine la licenciado. demanda de leerla, por favor. ¿Puedo yo, licenciado? Sí, está bien, Marlene. Literal 2, que se certifique lo conducente al juzgado de orden penal correspondiente si el demandado no cancelare las prestaciones laborales reclamadas dentro del tercer día de estar firme la sentencia condenatoria por el delito de desobediencia. 3, que se certifique lo conducente a la Inspección Regional de Trabajo de Zacatepeques si se comprobare que el demandado infringió las leyes laborales, especialmente las relativas a accidentes y enfermedades de trabajo. 4, que se condene en costas judiciales al demandado, acompaño duplicado y 4 copias de la presente demanda, documentos adjuntos y una plica. Antigua Guatemala, Departamento de Zacatepeques, 22 de abril del 2021, en su asesoría. Muy bien, muchas gracias. Que no se les olvide que al final de la demanda tienen que señalar, escribir lugar y fecha, el lugar donde se entabla la demanda, ¿sí? Aunque la demanda ustedes la redacten en la capital, no le vayan a poner Ciudad de Guatemala, sino que la ponen el lugar donde se va a entablar la demanda. En este caso, a pesar de que el lugar de ejecución del trabajo fue en Zumpango y ustedes, fue en Zumpango, Zacatepeques, si ustedes supuestamente van a redactar la demanda en la Ciudad de Guatemala o en Misco o en Villanueva, hay que escribir el lugar ubicado o situado el tribunal, el juzgado. ¿Alguna pregunta? Como tarea van a hacer acciones de esta demanda, pero la vamos a puedan subir. Ser el único, es una fecha a todos los trabajadores, somos la gran mayoría del país y es las fechas más importantes para nosotros como ciudadanos en Guatemala, aparte de los días de fiestas, son el 1 de mayo y el 20 de octubre. Entonces, debería haber descanso el 1 de mayo, pero actualmente ni siquiera la Universidad de San Carlos a veces fomenta eso y no sé si va a haber clases, debería haber descanso el sábado, pero no han dicho nada. Y el domingo no sé si va a haber descanso, ¿sí? Pero entonces les voy a poner la fecha para el viernes, digo yo, porque si la pongo para el 1 de mayo, entonces ustedes van a dejar toda última hora y el 1 de mayo, en lugar de estar descansando, van a estar en la noche bien ocupados haciendo el pliego de posiciones. Entonces van a hacer el pliego de posiciones de esta demanda. Entonces hay que tomar en cuenta que quien se demanda no es el restaurante Hacienda Encantada, porque no se puede demandar cosas, sino que es el propietario individual, que es don Héctor Orlando Chávez Carcuz. Hay que demandar. Él es demandado, hay que tomar en cuenta que sea un menor de edad mayor de 15 años no afecta en nada la demanda, es prácticamente casi igual que todas las demás demandas, que las demandas de un mayor de edad, donde figure un mayor de edad como actor, pero las preguntas sí tienen que hacerlas en base a al primer pliego de
Porque el primer pliego de posiciones es contra una persona individual y el segundo es contra una persona jurídica, y en este caso se está demandando a una persona individual. Tienen que hacerlo, las preguntas las tienen que inventar ustedes en base al modelo, pero tienen que seguir la misma fórmula de las preguntas. Si ustedes varían la fórmula y todas las preguntas tienen variada la fórmula, les voy a ponerle 0. Entonces tienen que empezar con la fórmula, diga el absolvente si es cierto que usted, diga el absolvente si es cierto que, así tienen que empezar todas las preguntas. Entonces ese va a ser el trabajo en hojas de papel español, es más fácil porque ahí ya están plasmadas las 25 líneas, se utilizan las 25 líneas de cada lado de las hojas sin dejar ningún renglón en blanco. ¿Alguna pregunta acerca del trabajo o acerca de la demanda? Licenciado, buenos días, todavía buenos días. Solo tengo una pregunta, pero es conforme a la documentación que nosotros tenemos que entregar conforme a las clínicas. ¿Usted nos tendrá alguna información de cuándo tendremos que dejar toda la papelería de las clínicas? No entiendo a qué papelería se refiere. Por ejemplo, el boleto donde, el comprobante que pagamos. Nos piden también una certificación. Fíjese que no sé si tienen que escanearlo y subirlo a la plataforma o tienen que ir a dejarlo físicamente, pero la oficina que atiende es en la 312, creo que es, en el tercer nivel del edificio C2. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Lic, buenas tardes, una consulta. Cuando son menores de edad, a veces lo que hacen es que solo les hacen firmar un contrato, pero no les dan ni copia, solo empiezan a trabajar y lo que hacen es pagarles en efectivo. Ahí, ¿cómo podría menor indicar que sí está laborando para esa empresa si no le dieron copia del contrato? Exactamente, Marily. Aquí no hay mayor problema, que la carga de la prueba la tiene el patrono. Entonces, la carga de la prueba la tiene el patrono, entonces él tiene que probar. La carga de la prueba dice que es por despido, pero la renuncia también es aplicable a este caso. Habría que, si es aplicable a este caso, entonces ahí no hay problema, por eso se pide que el patrono exhiba los documentos. Y también tiene razón, los trabajos en Guatemala son muy informales. En la capital no mucho, pero en el interior de la República el trabajo es muy informal. Estaba contando a sus compañeros en la sección anterior, en la sección A, que la mayoría de trabajos de menores en Guatemala se refieren a trabajos agrícolas. Entonces ahí no hay control de nada y trabajan en fincas, se van temprano con su machete y su asadón y no hay mucho control. Pero por eso se pide la exhibición de esos documentos, que los tiene que exhibir el patrón. Y la confesión judicial, que también es muy importante. La confesión judicial también se pide. Y así como, digamos que sea un adulto y no le han brindado la copia del contrato, ¿cómo puede hacer él para que le den esa copia? Mire, eso no es obstáculo para demandar, porque según el artículo 30, el obligado a exhibir el contrato es el patrono. Entonces no hay ningún obstáculo para demandar. Ajá. Muchas gracias, Lic. Lic, buenos días, una pregunta. No sé si me escucha, licenciado. Claro, pues, muy bien, Sergio, aquí lo escucho. Sí, gracias, muy brevemente, porque pues no quiero interrumpir mucho la clase. Usted hace un momento comentó en la clase que hay empresas que no están obligadas a pagar la indemnización y que se actúan. No es que no estén obligadas, todo el mundo está obligado, media vez. Sí, pero por ejemplo, que la persona renunciara. Creería que no está obligada. En el caso de instituciones gubernamentales como el organismo judicial, el ICS o ese tipo de dependencias, precisamente ellos más bien quieren que las personas renuncien porque en muchos casos a veces ya tienen más de 60 o cierta edad. Este tipo de organizaciones sí se las dan al trabajador derivado así de, porque en los pactos colectivos han logrado ese tipo de acuerdo, o será que por ser instituciones del gobierno sí está como dentro de sus estatutos le avisan, mire, usted el día que se vaya por su cuenta, a usted le vamos a dar el 100% de su indemnización? Sí, fíjese que yo lo he dicho en otras clases que el mayor violador de los derechos laborales desde 1997 para acá es el Estado de Guatemala. Cuando el Estado de Guatemala debe proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la República, y ellos piensan que el único derecho humano es la vida, nada más.
y piensan que poniendo un montón de policía ya protegieron todos los derechos humanos ni aún así es efectivo. Entonces, uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho al trabajo, el derecho al salario. Entonces, ellos son los principales violadores del derecho de trabajo y le ponen más trabajo a los jueces porque empezando con los contratos que hacen ahora, antes de 1997 no existían y lo peor es que en 1997 empezaron esos contratos y ningún organismo, ningún gobierno posterior lo ha eliminado. Creo que llegaron a su punto peor en el peor punto hace como unos 8 años más o menos, pero ahorita se está tratando de recuperar eso. Entonces, al crear esos tales 0.29, 0 no sé qué, que a mí se me confunden, al crear esos contratos están violando los derechos de los trabajadores ampliamente. Entonces, tiene la mala costumbre de echarle el muerto a los pobres maquileros, que las maquilas violan los derechos de los trabajadores, cuando el principal violador de los derechos de los trabajadores es el Estado, y le dan mal ejemplo a las municipalidades, le dan mal ejemplo a otras entidades autónomas y descentralizadas. Y vieran que ahorita que yo estoy trabajando con la Universidad de San Carlos, bueno, yo tengo muchos años de trabajar con la Universidad de San Carlos, aparte de impartir clases. Afortunadamente, la Universidad de San Carlos, por ser consecuente con las masas populares, no viola tanto los derechos laborales como otras entidades, pero imagínense que en otras entidades sí lo están haciendo. Afortunadamente en el organismo judicial no se violan tanto los derechos laborales, es una de las entidades que más ayuda a los derechos laborales. Entonces, desde esos contratos ya están violando los derechos laborales. Y entonces, incluso contra este tipo de contratos, es difícil entablar una demanda. Que se gana, pero hay que tener paciencia y habría que tener pruebas, porque fíjense que ahí sí hay que tener pruebas para poder ganar el caso. Que se gana y también tiene que ver mucho el criterio de los jueces. La mayoría de los jueces han mantenido el criterio que esos contratos son nulos y que la regla es que todo contrato, toda relación laboral es por tiempo indefinido. Eso está en los convenios de la OIT, está en todos lados. Y incluso la OIT también ahorita últimamente con esos trabajos de tiempo parcial y todo, están también, ¿cómo diría? Supuestamente ayudando al trabajador, pero no lo están ayudando absolutamente en nada. Entonces, los jueces tienen que interpretar que todos los trabajos son por tiempo indefinido y que todo esto implica una arbitrariedad de parte del patrono, que es el Estado, y declarar la indemnización y la indemnización universal para todo trabajador que es despedido. Es cierto, se hace por plazo definido, que eso no es la regla. La regla es de que todo trabajo tiene que ser por tiempo indefinido y aparte de esto se le obliga al trabajador a renunciar. No se le hace para evitar problemas, no lo hacen en forma escrita, sino que en forma de palabra le van a decir, mire, me urge que renuncie, mañana quiero la carta de renuncia, así les dicen. Entonces eso es ilegal también en todo sentido y luchar contra eso, y ustedes saben que se puede hacer valer los derechos por medio de un juzgado, no queda de otra. Por el Ministerio de Trabajo no se va a poder lograr, ni por la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino que se va a lograr por medio de un juzgado, pero ustedes saben que los juzgados son lentos, son engorrosos, y normalmente los juzgados tienen el criterio de que sí tienen que pagar las indemnizaciones porque todo trabajo debe ser por tiempo indefinido, no importa lo que diga el contrato. Pero últimamente hasta hay jueces también que están saliendo, que ya tienen una mala formación y que ya traen otras ideas que no son las adecuadas. Es bastante difícil, la verdad. La verdad es de que yo les he dicho a ustedes, compañeros, a otros estudiantes, de que nunca en las últimas 2 décadas se han violado los derechos laborales de los trabajadores en general y del Estado en particular, más que en cualquier otra época, ni siquiera en la época de represión militar, cuando tuvimos los gobiernos militares durante el conflicto armado interno, se violaron los derechos de los trabajadores como ahora. Bueno, cuando hay un pacto colectivo, por ejemplo, hay más respaldo, pero cuando ni siquiera hay un pacto colectivo en una institución de estas, es más difícil aún.
Sí, es más difícil aún porque uno adhiriéndose al pacto colectivo está más protegido. O habiendo un pacto colectivo, porque también protegen a todos los trabajadores donde hay pacto colectivo, pero en algunos lugares no hay. Entonces, o ahora también se protege solo a los dirigentes y a los demás se les deja abandonados. Cuando el sindicalismo, antes el sindicalismo era menos, era más desinteresado que ahora y más transparente. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Licenciado, una pregunta. Sí. Una pregunta, el artículo 260 de las prescripciones, se refiere al despido directo, ¿verdad? ¿O no? Directo, sí, y el 261 al indirecto. Ah, ok. Y con otra pregunta, licenciado, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las empresas se declaran en quiebra y por eso su excusa de no pagarle las prestaciones laborales a los empleados? ¿Será que hay posibilidad de ganar o hay que demandar? Yo soy de la opinión de que hay que demandar, ¿sí? Entonces, si uno empieza con prejuicios de que a saber si me van a pagar o tal vez por gusto voy a hacer el esfuerzo, hay que tratar de hacerlo, hay que demandar. Hay que demandar y siempre hay que hacerlo. Entonces, la ventaja en derecho laboral es que uno lo puede presentar en forma verbal, no es necesario presentarlo por escrito. Puede uno ir al juzgado de trabajo y presentar su demanda, aunque hay algunos juzgados, sobre todo en el interior de la República, que le tráigala por escrito, le dicen a uno y no le quieren levantar al acta, pero en la capital sí lo están haciendo. Sí levantan actas y uno llega. Hay que probar. No, miren, no hay peor lucha que la que no se hace. Y creo que el derecho donde más se hace justicia social es en el derecho laboral y hay que luchar, pero habría que cambiar un montón de estructuras y volver al sistema de antes de que todos los contratos eran por tiempo indefinido. ¿Sí? Gracias, licenciado. Cuando antes alguien iba a trabajar, iba a pedir trabajo antes de 1997 al Estado y firmaba contrato, todo contrato. Algunos de ustedes que tienen más edad o tienen papás que trabajaron con el Estado, saben, o abuelos que trabajaron con el Estado, saben de que antes de esa fecha todo contrato en el Estado era por tiempo indefinido y también en las entidades descentralizadas y autónomas. Pero el Estado empezó a dar mal ejemplo y ahora, miren, las municipalidades es una gran violación a los derechos laborales. Pero aquí pasaríamos horas y horas hablando de esto. Por ejemplo, los barrenderos les piden factura. Eso es un gran abuso y que lleven sus propias escobas. Eso es un gran abuso. Las escobas las tiene que proporcionar el patrón de la municipalidad y no tienen por qué estar dando factura. Tienen que ser contratos por tiempo indefinido, pero es una gran violación. Pero lo malo se aprende rápido y lo bueno no se aprende o no se aplica. Entonces vamos a dar por terminada la clase porque sí, hablar de esto sí llora sangre y hay que, podríamos hablar, pasar todo el día hablando. Pero al final el objetivo de la clase es saber, aprender a demandar, aprender a plantear demandas, aprender a hacer memoriales, aprender cómo conducirse en una audiencia. Ese es el objetivo de la clase. ¿Sí? No saber tanto los derechos de los trabajadores, porque para eso tienen a sus catedráticos Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2. Aquí lo que más tenemos que ver es cómo se lleva un proceso, cómo se lleva un juicio. ¿Sí? De vale que yo sepa todos mis derechos y no sé cómo hacerlos valer. Y las clases procesales como las clínicas son para aprender a hacer valer los derechos, no para aprender qué derechos tenemos, sino que aprender cómo hacer los derechos, cómo hacer valer los derechos. De balde que yo sepa que tengo derecho a esto, derecho a lo otro, si no sé cómo hacerlo valer. Y solo se pueden hacer valer en forma efectiva a través de los tribunales, si es que el patrón no lo quiere hacer en forma voluntaria. Bien, pasen buen día. Nos vemos el próximo 2 de mayo o el próximo 9 de mayo. Espero que sea el 9. Así descansamos. Gracias. Feliz resto del día, licenciado. Feliz día, licenciado. Gracias.